El aire en el Palacio Imperial en la colina palatina era denso con un silencio ominoso. Un respetado senador romano, un hombre cuyo linaje se remontaba a la República, ajustó los pliegues de su toga mientras pasaba por los salones dorados. Había sido convocado para una cena, pero su estómago se revolvía con pavor, no con anticipación. Estaba entre muchos senadores y nobles que se habían reunido, sus rostros una máscara de calma forzada, sus ojos traicionando un miedo compartido y tácito. Las invitaciones del emperador Calígula ya no eran un honor, eran una sentencia, y nadie sabía qué capricho oscuro o impulso desquiciado se infligiría sobre ellos esa noche. No habían venido a compartir una comida con su gobernante, sino a servir como audiencia para su locura, un testigo pasivo del espectáculo de su poder absoluto que se desarrollaba. Su nombre era Cayo Julio César Augusto Germánico, pero la historia lo recuerda por el apodo de la infancia, Calígula, Botitas. Con solo 24 años, había ascendido al trono, el último hijo superviviente del amado héroe germánico. Su llegada fue recibida con una ola de esperanza pública ferviente, casi delirante. La gente se había cansado de la paranoia y la crueldad de su predecesor, Tiberio, y Calígula, con su apuesto aspecto y su naturaleza aparentemente gentil, fue aclamado como un príncipe de oro. El Senado y la población lo adoraban. Sus primeros meses estuvieron marcados por actos de generosidad, perdones políticos y un enfoque lúcido del gobierno. Completó obras públicas, celebró juegos fastuosos y puso fin a los tiránicos juicios por traición que habían plagado Roma. Este periodo de gracia, sin embargo, fue una vela breve y parpadeante antes del inicio de una oscuridad aterradora. Esa noche, mientras los nobles reunidos permanecían congelados en una quietud escalofriante, Calígula hizo una entrada teatral. Su rostro juvenil tenía una sonrisa maníaca, y con un movimiento de su mano, declaró que la noche sería una prueba de lealtad. Este ya no era el encantador joven príncipe que había capturado el corazón de Roma. Este era un emperador transformado, un hombre cuyo cada acto era ahora una exhibición deliberada y aterradora de un poder incuestionable. Su palacio, una vez la sede del gobierno imperial, se había convertido en el escenario de sus impulsos más depravados, una casa de horrores donde las leyes de Roma y los límites de la decencia humana eran completamente insignificantes. Esta única y aterradora noche fue un microcosmos de un reinado que sumergiría el corazón mismo de la élite romana en un mundo de terror sexual y vergüenza institucionalizada. La era de las botitas había terminado, y el reinado de un monstruo había comenzado. La adoración inicial que había recibido el ascenso de Calígula era más que una mera ceremonia, era una ola de optimismo público genuina y generalizada. El joven emperador, hijo del célebre Germánico, era visto como un símbolo de esperanza y un retorno a las virtudes de la República. Sus primeros meses en el trono estuvieron marcados por una refrescante falta de la paranoia que había definido el gobierno de su predecesor. Era una figura popular, elogiada por su generosidad, sus obras públicas y su disposición a revertir los exilios políticos y los juicios por traición que habían plagado Roma. Incluso llegó a publicar las cuentas imperiales, un acto radical de transparencia que le valió la lealtad incondicional de la población. Roma, al parecer, estaba en manos de un líder benevolente y sensato. Pero una grave y misteriosa enfermedad a finales del 37 DC lo cambiaría todo. La naturaleza de la enfermedad sigue siendo objeto de debate histórico, algunos sugieren que fue una fiebre, otros una infección, mientras que unos pocos incluso teorizaron una forma de encefalitis cerebral, pero su efecto en la mente de Calígula fue innegable y catastrófico. Durante semanas, la ciudad contuvo la respiración, rezando por su recuperación. El pueblo romano, que acababa de llorar la pérdida de su hermana y su amada Drusila, temía perder a su príncipe de oro. El Senado incluso ofreció sacrificar sus vidas si los dioses perdonaban a su emperador. Cuando finalmente se recuperó, aparentemente contra todo pronóstico, el alivio fue inmenso, pero era un alivio que resultaría trágicamente equivocado. Calígula salió de su enfermedad no como el hombre que había sido,
sino como un tirano aterrador e irreconocible. Su moderación inicial se desvaneció por completo, reemplazada por una mezcla inquietante de comportamiento errático, megalomanía y una profunda convicción de que era intocable. Creía que su milagrosa recuperación no era un golpe de suerte, sino una prueba de su propia divinidad. Comenzó a exigir que se le adorara como a un dios, llegando incluso a construir templos para sí mismo e instalar sus propias estatuas en los lugares sagrados de Roma. Incluso hizo erigir una colosal estatua de oro de sí mismo y aparecía en público vestido como varias deidades, incluyendo a Júpiter y Venus. Declaró que podía hacer cualquier cosa sin consecuencias, viendo a toda Roma, sus ciudadanos, sus leyes y sus tradiciones, como nada más que un escenario para sus crueles caprichos. El palacio que una vez había sido la sede de un joven emperador esperanzado ahora se convirtió en la antesala de un hombre que se creía una deidad viviente, con todo el poder y nada de la compasión. Su reinado anterior de razón había sido un sueño fugaz, la pesadilla de su locura apenas comenzaba. El terror que una vez había sido reservado para los rivales políticos y aquellos que se atrevían a cuestionar la divinidad del emperador ahora tomó una forma mucho más íntima e insidiosa. El descenso de Calígula a la locura y su creencia en su propia divinidad borraron por completo las líneas entre la vida pública y la privada. El palacio imperial, que había sido la sede del poder romano, comenzó a transformarse en una casa personal de vergüenza, un lugar donde cada capricho del emperador se convertía en una realidad cruel e ineludible. Sus abusos sexuales comenzaron con los miembros más vulnerables del personal del palacio, tanto hombres como mujeres. Estos no eran actos de deseo romántico, sino de dominación fría y calculada. Sin embargo, incluso esto no fue suficiente para satisfacer su creciente necesidad de humillar y degradar a aquellos a quienes percibía como amenazas a su poder. El verdadero horror comenzó cuando posó su mirada sobre las esposas e hijas de los senadores más respetados de Roma. Estas mujeres, que eran las piedras angulares de las familias más influyentes de la ciudad, ahora eran convocadas al palacio, no para cenas elegantes, sino para actos sexuales no consensuales. La motivación de Calígula no era el placer, sino la fría y dura moneda del poder. Entendía que el honor de un senador romano, y toda su posición política y social, estaba inextricablemente ligado a la virtud y la castidad de sus parientes femeninas. Al forzarse sobre las esposas e hijas de la élite romana, no solo estaba cometiendo un acto vil contra una mujer, sino una humillación profunda y pública del propio senador. Les estaba recordando a estos hombres poderosos que el honor de su familia, su influencia política y su posición social eran completamente insignificantes frente a su autoridad absoluta. Era una estrategia de guerra psicológica, diseñada para romper su voluntad y demostrar su completa posesión de todo y de todos en Roma. Los senadores, atados por el miedo y el poder absoluto del emperador, se vieron obligados a soportar esta degradación en silencio, su rabia burbujeando justo debajo de una cuidadosamente construida capa de calma. El palacio se había transformado en un escenario para su tiranía, y las familias de los senadores eran ahora los intérpretes involuntarios y profundamente avergonzados. Sin embargo, lo peor estaba por venir, ya que Calígula pronto pasaría de la humillación privada a institucionalizar su depravación a una escala que conmocionaría incluso a la endurecida conciencia romana. El reinado de terror sexual de Calígula no fue una serie de actos aislados, fue una progresión, una escalada deliberada de la crueldad privada a un sistema institucionalizado de degradación. Su objetivo no era simplemente humillar a unos pocos individuos, sino desmantelar por completo el orden social y moral de Roma, demostrando que ninguna familia, ninguna tradición y ninguna ley podían resistirse a su voluntad. El emperador, con una teatralidad aterradora, comenzó a formalizar su depravación. Las cenas regulares, que una vez habían sido un escenario para la discusión política y las maniobras sociales, ahora se convirtieron en orgías forzadas. Los senadores y sus esposas se vieron obligados a asistir a estos horrores nocturnos, donde Calígula elegiría que mujeres, y a veces hombres, serían traídos para satisfacer sus deseos o los deseos de su círculo íntimo.
Estos espectáculos grotescos eran una exhibición pública de su dominio, y los senadores se vieron obligados a mirar, sus rostros una máscara de furia silenciosa y latente, mientras sus familias eran degradadas ante ellos. Para facilitar estas actuaciones, se dice que Calígula construyó cámaras palaciegas personalizadas, diseñadas al estilo de un anfiteatro, para que él y sus amigos pudieran observar los actos sexuales desde una posición elevada, convirtiendo la vergüenza privada de unos pocos en un espectáculo público y deshumanizador. Pero incluso esto no fue suficiente para satisfacer la obsesión megalómana del emperador por el control. Finalmente, pasó a institucionalizar la explotación sexual a una escala que horrorizó incluso a sus contemporáneos más hastiados. Estableció instalaciones tipo burdel dentro del propio palacio, que no estaban atendidas por prostitutas comunes, sino por las esposas e hijas de los ciudadanos más elitistas de Roma. Obligaba a estas mujeres a servir, utilizando un sistema que era esencialmente una forma de impuesto sexual ligado al estatus de su familia. Negarse era invitar a una represalia rápida y brutal, y sus poderosas familias eran completamente impotentes para protegerlas. Este acto fue una perversión completa de la ley romana y la costumbre social, transformando el mismo acto de gobernar en una herramienta para la dominación sexual. También comenzó a pervertir las ceremonias religiosas y gubernamentales para servir a sus impulsos. Obligaba a los senadores a participar en rituales extraños, burlándose de su piedad y su masculinidad. La mente de Calígula, desquiciada por su enfermedad y sin restricciones por ninguna brújula moral, había creado un nuevo y aterrador orden mundial. El palacio se había convertido en una guarida de vicio, y su función había sido completamente reordenada. Ya no era el corazón político del mundo romano, sino el epicentro de un terror sexual que buscaba humillar y degradar a cada hombre de influencia, mujer de virtud y niño de promesa en toda la ciudad. En un reinado construido sobre este profundo nivel de degradación, un punto de ruptura inevitable no era una cuestión de si, sino de cuándo. El reinado de Calígula, un sueño febril de crueldad y terror sexual, estaba destinado a ser de corta duración. Los mismos hombres que él había humillado y degradado tan despiadadamente fueron los que finalmente provocaron su fin. El 24 de enero del 41 después de Cristo, mientras se preparaba para salir de los Juegos Romanos, una conspiración liderada por miembros de la Guardia Pretoriana y varios senadores descontentos finalmente atacó. El hombre que había aterrorizado a Roma con su teatralidad errática tuvo un final violento y sin ceremonias, apuñalado hasta la muerte en un oscuro pasillo de su propio palacio. Su asesinato no fue un acto limpio o digno, sino un ataque frenético y de pánico que lo dejó con un número de 30 heridas. Con la muerte de Calígula, la ciudad estalló en una mezcla de confusión y alivio, pero las profundas heridas que su reinado había infligido estaban lejos de sanar. La tarea de recoger los pedazos recayó en su improbable sucesor, su tío Claudio. El nuevo emperador, un hombre de intelecto sorprendente que a menudo había actuado como un tonto para sobrevivir a las intrigas de la corte de sus predecesores, sabía que la élite romana no podría funcionar como un órgano de gobierno si se permitía que las cicatrices del reinado de Calígula permanecieran a la luz. Uno de sus primeros y más importantes actos fue supervisar una campaña rápida y deliberada de anulación. Ordenó la destrucción de las estatuas de Calígula, el desmantelamiento de las cámaras obscenas y la supresión de cualquier mención pública de las depravaciones que habían tenido lugar. Gran parte del registro histórico que existe hoy es lo poco que sobrevivió a este borrado intencionado del pasado. Pero el silencio no fue solo impuesto por el nuevo emperador, también fue una elección hecha por las propias víctimas. Los senadores que se habían visto obligados a presenciar la degradación de sus esposas e hijas no estaban ansiosos por hablar de lo que había sucedido. Las mujeres y los niños que habían sido violados, su honor despojado en nombre del poder de un loco, fueron silenciados por un profundo y abrumador sentimiento de vergüenza. Hablar del pasado sería revivirlo, abrir viejas heridas y arriesgarse a un mayor ostracismo social en una sociedad que valoraba el honor por encima de todo. El trauma no era meramente físico, era psicológico y profundamente personal.
Era un trauma que se enconaba en el silencio de los hogares patricios, afectando a los supervivientes por el resto de sus vidas y proyectando una sombra oscura sobre sus hijos y nietos. El reinado de terror de Calígula había terminado, pero su legado de vergüenza y daño psicológico estaba destinado a perdurar por generaciones. El palacio del emperador fue limpiado, sus recordatorios físicos de depravación borrados, pero el trauma de sus acciones fue una mancha más profunda, un oscuro paradigma de cómo el poder absoluto, cuando se divorcia de la moralidad, puede corromper y destruir el alma misma de una civilización. El mundo siguió adelante, pero para los supervivientes, los horrores no escritos del pasado siguieron siendo una herida silenciosa y sin cicatrizar. La historia de Calígula es una trágica y aterradora, no simplemente por su crueldad, sino porque es un testimonio escalofriante de la fragilidad del orden moral de la civilización. Su reinado de terrorismo sexual, donde el palacio imperial se transformó en una guarida de vicio y humillación, sirve como una cruda advertencia sobre la naturaleza corruptora del poder absoluto. Lo que comenzó con la esperanza de un joven príncipe terminó con la depravación institucionalizada de un loco que creía estar por encima de toda ley y decencia. Sus acciones fueron un asalto deliberado a la base misma de la sociedad romana. Al degradar a las esposas e hijas de la élite romana, buscó destruir el honor y la autoridad del propio Senado, demostrando que en su mundo, el poder de un hombre era insignificante si no podía proteger la virtud de su familia. El teatro perverso de su palacio, desde las orgías forzadas hasta el grotesco impuesto a las mujeres, fue un mecanismo de control cuidadosamente construido, diseñado para infundir un miedo tan profundo que la resistencia era impensable. El borrado histórico que siguió a su muerte, si bien pudo haber sido una necesidad política para Claudio, dejó una herida profunda. Silenció las voces de las víctimas, enterrando sus historias bajo un peso de vergüenza y olvido oficial. Pero el trauma soportado por quienes lo vivieron fue un legado más duradero que cualquier estatuto o monumento. Los supervivientes, senadores, mujeres y niños, se vieron obligados a llevar el peso de su locura en silencio, una cicatriz psicológica sin sanar que se extendió por sus familias durante generaciones. El corto reinado de Calígula, por lo tanto, sirve como un oscuro paradigma, una prueba histórica de que cuando una civilización le da a un solo individuo un poder sin control, se arriesga a desatar una corrupción tan profunda que amenaza con desgarrar el tejido mismo de la sociedad. Los gritos de sus víctimas fueron silenciados por la historia, pero la lección de su sufrimiento resuena a través de los tiempos.